Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un capítulo más de Hoy Me Sale Azul. Estamos aquí, hemos estado un tiempito sin venir porque había pues un parón de selecciones, ventanas, hemos tenido mucho lío, mucho jaleo, pero aquí estamos, ya estamos aquí con un programón. Hoy tenemos un programón, ahora os contaré porque tenemos un invitado que nos va a contar cosas muy interesantes y que están de plena actualidad, ya lo veréis. Pero antes, presento que hoy está con nosotros Rosa, está Allen, está Sergio, está Antoine. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas. Una semana en la que yo creo que estamos todos más o menos contentos, ¿no? Nosotros en el masculino venimos con 2 victorias, el femenino va como un tiro, aunque ahora están paradas las ventanas, el EVA va también como un tiro y Antoine, contento vienes porque se compitió con Lo Coruña y se ganó en un partido muy apretado fuera en Palma después de prórroga. Y tenéis, ojo, 2 prórrogas, ¿no? Y 2 prórrogas y 2 jugadores en el quinteto ideal de la liga, Polanco y Larsen. Polanco ha entrado, no los he visto. Sí. Larsen imaginaba, pero no sabía que Polanco había entrado. Bueno. He visto que ha salido el quinteto de la última jornada, el ideal de la última jornada, y están dos jugadores de Lucentum. Hablaremos ahora luego de todo eso. Vamos a cambiar hoy el orden sin que sirva de precedente, ya que las chicas están en ventanas, hablaremos de ellas al final del programa y vamos a empezar a hablar del masculino y que nadie se vaya, porque he dicho que es un programa especial, porque es que hoy va a estar con nosotros Sergio Vicente. ¿Y quién es Sergio Vicente? Para el que no lo sepa. Primer entrenador del Toledo Baloncesto de Segunda FEP. ¿Y por qué viene aquí Sergio Vicente a hablar con nosotros, siendo entrenador de Toledo Baloncesto de Segunda FEP? Aparte de por su gran conocimiento baloncestístico y de las ligas de federación, porque él estuvo entrenando en Suecia a un equipo sueco en el cual entrenó a Charles Barton Jr., el jugador que hemos fichado y que todavía no ha debutado. Y vamos a tener a la mejor persona que podemos traer para hablar aquí sobre Charles Barton. Aquí va a estar Sergio Vicente, que le entrenó, que le conoce a la perfección y nos va a explicar qué tipo de jugador es, si es un 1, si es un 2, si anota, si no anota, si penetra, si tira, si no tira, si es buen chaval, si no es buen chaval, y todo lo que queramos saber sobre Charles Barton justito antes de que vaya a debutar, que esperemos y creemos que lo hará este fin de semana en el partido en el Movistar Arena con Figo y Palma. Hasta entonces, hasta que entre Sergio, pues vamos a hablar de la jornada, de las doble jornada. Nosotros, Estudiantes jugó primero en Magariños contra Menorca, un partido que nos lo puso de corbata, y después la siguiente jornada, el martes, en Zamora, con un partido, digamos, bastante bueno, con un cuarto muy bueno, con cierta personalidad y bueno, ahora hablaremos de las sensaciones generales, pero yo hablaba antes de la semana que estaba el equipo en una situación como de auto de fe, es decir, que los aficionados de Estudiantes teníamos que tener fe. Y digo tener fe porque la fe siempre es una creencia en algo que no se puede demostrar y nosotros teníamos que creer que este equipo, cuando todos se recuperaran y llegáramos a playoff y a Final Four, iba a estar para competir con los mejores y para ascender. Pero claro, no lo hemos visto así. Entonces, ni veíamos al equipo, lo veíamos con muchas dudas, con muchos problemas, con muchas tal. Estas 2 jornadas nos sirven para que ese auto de fe pase a creer un poquito, que es un poco lo que yo creo que tiene que hacer el equipo de aquí a playoff, convencernos de que realmente tenemos que creer en él y no solo tener fe. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo vio al equipo? ¿Qué pasó el día de Menorca? Que íbamos 15 abajo. Ahí lo dejo, 15 abajo. Yo ahí en ese momento dije, madre mía. De repente Jason se pone la capa y el equipo va para arriba. ¿Es un antes y un después? ¿Queremos que sea un antes y un después? ¿Es real o es más deseo? Bueno, queremos que sea un antes y un después, pero yo, vista la volatilidad del equipo,
todavía voy a darle un poquito de tiempo antes de sacar grandes conclusiones a ese nivel, ¿no? A nivel general de la plantilla y un poco de las expectativas con el juego del equipo. Sí que creo que hay cosas que quedan muy claras en estas 2 jornadas a nivel más individual. Al final hemos visto que la vuelta de un Jason que parece estar bastante más descansado que cuando se fue y la vuelta a un gran nivel del Pato, pues obviamente son 2 puntos muy importantes para este equipo, ¿no? Que te dan mucho en general, pero que además te sostienen mucho un poco en momentos más críticos. Hemos visto, por ejemplo, también a un muy buen Lucas Giovanetti empezando a sumarse en ataque. Creo que esa es otra pieza que es un poco importante para la temporada, no solo por rendimiento individual, sino por lo que significa más en general un poco para el equipo. Bueno, yo creo que hay buenas noticias, que recuperamos un poco algunos efectivos después de semanas muy, muy duras. Nos queda todavía bastante camino en ese aspecto y habrá que ver cómo llega todo el mundo y cómo se reacopla cada una de estas piezas a esta buena tendencia en el corto plazo del equipo. Pero bueno, yo creo que por lo menos hay puntitos positivos, eso desde luego. Y está a punto de volver López. Hugo López, creo que le quedan 2 semanitas o así. Me dijo el otro día su padre. Eso es una muy buena noticia. Eso es una muy buena noticia. Yo el otro día está muy a tono. En el chat interno que teníamos... Debería jugar este fin de semana también, en principio. Si no vuelve esta semana contra Palmer, debería jugar la semana que viene contra Cantabria, si no recuerdo mal. No sé si era ¿Este Cantabria. fin de es Palmer o es Fiwi? Sí, es Fiwi. Es Fiwi, ¿no? Fiwi. Debería estar Lotana y si no, la semana que viene. Y a Niang tampoco le debería quedar mucho. Sí. El otro día en el chat interno os decía yo... una cosa que, claro, se da de manera circunstancial, pero es de perogrullo. Qué bien le ha sentado a Jason parar un mes y medio. Es que es de cajón, ¿no? Es otro jugador. Y ahí es a lo mejor donde, ilusos de nosotros, nos tenemos que agarrar. Antoine, Allen, cada uno desde su visión, uno más desde dentro, otro más desde fuera. Que vamos a llegar con jugadores descansados, con jugadores con un poquito de más frescura a un momento de la temporada tan importante como el playoff y la Final Four. Y no solo el hecho de que haya estado parado un mes, sino que ha vuelto a jugar estos 2 partidos, que es cierto que eran bastante seguidos, pero ha sido Sergi García el titular en ambos de ellos y ha jugado Jason 24 y 25 minutos. Entonces, bueno, yo creo que hay una clara idea preconcebida de que no le vamos a quemar en lo que queda de temporada. Y bueno, si podemos hablar de alguna opción de Estudiantes para que pueda ascender en un playoff y en una Final Four, si es que llegamos, pasa porque Jason Granger esté en el mejor estado de forma posible. Sobre todo en un contexto en el que tienes un jugador diferencial en la liga que para poder ser diferencial a la edad que tiene que estar lo más descansado posible y en el mejor estado físico posible. Entonces, este partido contra Menorca lo gana él y sobre todo el segundo cuarto en Zamora, él también es bastante importante para poder abrir brecha y meter un parcial que nos hace irnos 14-15 arriba al descanso. Entonces, desde luego que Jason es totalmente fundamental si queremos llegar a donde queremos llegar. Antoine, te voy a hacer una pregunta clara y directa. A ti, como aficionado de Lucentum Alicante y como experto en Primera FEB, ¿damos miedo para Playoff y Final Four o es un poquito lo de siempre? Mira, yo después de ver el partido de Menorca me quedé con una sensación bastante dual. Porque por un lado vi al principio un quiero y no puedo, un equipo muy voluntarioso que salió como un toro, salió con una energía quizá excesiva, muy poco controlada y que creo que eso pues Menorca lo aprovechó. Y luego apareció Granger. Y cuando terminó el partido, evidentemente Granger cambió todo, cambió el signo del partido en esa segunda parte. Y cuando terminó el partido me quedé pensando, digo, bueno, no sé,
si esto lo ha levantado, o sea, lo ha levantado Granger, y quiero saber si esto es solo por Granger o es que en el equipo hay algo más. Porque es verdad lo que dice Allen, que las opciones de Estudiantes pasan por recuperar al mejor Granger, pero las opciones de Estudiantes de cara al playoff o una posible Final Four pasan porque no solo dependa de Granger el equipo. Porque me parece que hay muchos más argumentos y muy necesarios. Y una de las cosas que más me gustó viendo después el partido contra Zamora es que creo que se están sumando muchos efectivos a la causa y no solamente efectivos. Creo que la circunstancia de la enfermería, todo este periplo por el desierto que parece ser que ya se ve la luz al final del túnel, creo que se ha aprovechado muy bien. Creo que Tony Ten, como decía en una entrevista que hizo, no sé si en Tirando de Tres, hace poco, en mitad de todo de todo ese mogollón de lesiones, hablaba de que hay que reinvertirse, que hay que sacar todo el ingenio posible para redescubrir el equipo, y creo que se ha conseguido. Estoy viendo cosas muy diferentes, estoy viendo ataques mucho menos planos, ataques más diversos, ataques con la propia necesidad de jugar con Tanner al 5 está permitiendo tener soluciones, un abanico de soluciones mucho mayor, y eso, respondiendo a tu pregunta, Euge, eso es a lo que yo me agarro para pensar que aquí no solamente hay brotes verdes, porque es verdad que esto no lo he visto o sea, no lo había visto antes, ¿no? Hasta este momento. Variedad, mucha más variedad en el juego del equipo. Antes veía que las cosas salían bien en algunos partidos y a veces veía que salían mal, pero siempre veía como el mismo esquema en general de juego. Ahora de repente veo como un equipo como mucho más color. Y eso es lo que creo que a mí me da la sensación de que hay otra, no sé, otro olor en cuanto a Estudiantes. Es verdad que el otro día, en el último programa, decía yo, claro, todo bien, pero a mí me da la sensación de que este periodo de esta travesía por el desierto nos va a llevar a que, por ejemplo, podamos tener un Lucas Giovanetti con confianza. Y un Lucas Giovanetti con confianza, ojo. Dicho esto, vamos a hacer un paréntesis. Estamos hablando de por qué podemos trasladar que la confianza en el equipo en Estudiantes para el playoff y la final pase de ser una fe basada en nada a creer en cosas. Y uno de los datos que nos pueden hacer creer en eso es una nueva incorporación, un nuevo fichaje. Y para hablar de ese nuevo fichaje y de muchas otras cosas más, hoy nos visita y está con nosotros. Y aquí está Sergio Vicente, más conocido en el mundo del baloncesto como Yello, entrenador del Club Baloncesto Toledo y entrenador de baloncesto, que ahora hablaremos y nos contarás toda la trayectoria, dónde coincidiste con Charles Barton y toda tu trayectoria, que es internacional. Sergio, Yello, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Ya, muchas gracias, encantado. Hola. Hola, ¿qué primero, vamos a hablar un poquito de lo que es tu trayectoria, porque es un poquito, si no trotamundos, un poco. Aparte de entrenar aquí en España, en Pozuelo, en Real Madrid, Azuqueca, Carvajosa y ahora Toledo, entre medias, has estado en Tromsø, en Noruega, has estado en El Salvador y has estado, que es lo que más vamos a hablar, pero uno de los motivos por los que estás aquí, ¿se dice Nasio? Nejo, se dice Nejo, más o menos, sí, es complicado de pronunciar. Se escribe Nassjo y se dice sí. Nejo, sueco. Como primer entrenador estuviste allí y resulta, ahora nos contarás que entrenaste a Charles Barton. Pero antes, ¿cómo han sido esas experiencias en Noruega, en El Salvador y en Suecia? Bueno, pues un poco... antes de las experiencias, digamos que entre medias de estas aventuras por la EVA y la segunda FEB, ¿no? Tuve una pequeña experiencia en Inglaterra. También, es verdad. Sí, que fue la primera vez que salí, pero bueno, fue a entrenar en cantera y demás. Y bueno, fue cortita, ¿no? Pero bueno, un poco la marcha a Noruega, pues un poco, no diría que forzado, ¿no? Por las circunstancias, pero bueno, aquí en España es
es difícil, ¿no?, encontrar proyectos buenos, digamos, y vivir del baloncesto, no mal vivir, ¿no?, sino vivir del baloncesto. Entonces, bueno, pues decidí probar suerte en el extranjero. Lo que me salió en ese momento fue un equipo de la primera división en Noruega. Y bueno, pues ya casi he enlazado casi 5 años fuera, ¿no?, de España. Y bueno, pues ahora este verano me salió este proyecto en Toledo, que parece que es un proyecto serio, ¿no?, y con ganas de crecer, y me decidí a volver. Pero bueno, la experiencia fuera, la verdad que yo lo recomiendo. Al final el vivir fuera y el trabajar fuera, pues te hace ver un poco las cosas diferentes, ¿no?, y el mundo diferente, y bueno, pues muy contento con ellas, la verdad. Y es verdad que el baloncesto del norte de Europa está cambiando mucho. Nosotros hemos tenido aquí en el programa a Drame, que está en Dinamarca, que ha estado en Dinamarca. Hemos hablado muchas veces que hemos hecho scouting de la liga finlandesa, de la liga danesa, de las ligas suecas, noruegas. Está creciendo mucho el baloncesto allí, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Yo creo que ahora mismo, bueno, Finlandia probablemente sea la de mayor tradición, ¿no?, y la que más tiempo lleva a un nivel bastante alto, ¿no? Suecia yo creo que es la que le sigue ahora mismo, también creciendo mucho. De hecho, en Liga CB hay bastantes jugadores suecos ahora mismo, y en primeras ligas mundiales ahora tienen jugadores en la NBA, ellos también. Entonces, bueno, son ligas que están creciendo mucho nivel. A lo mejor Dinamarca y Noruega yo creo que están a lo mejor un paso por detrás de esas dos ligas, pero bueno, digamos que es un baloncesto creciente y que ya está a muy buen nivel. Luego hablaremos de todo esto, porque estoy convencido que alguno de los colaboradores que no te he presentado, bueno, Rosa la conoces, Allen, Sí. Sergio y Antonio, seguro que te quieren hacer preguntas sobre Toledo, sobre jugadores de segunda FEB, que nosotros hemos dado mucho el coñazo aquí con uno cuando teníamos problemas en los interiores, o sea que seguro que te vamos a preguntar por él, que sé que te has enfrentado a él, y de estas experiencias, pero... perdona que centre un poco la conversación. Tú entrenaste en el Nejo y entrenaste a Charles Barton. Nos gustaría que nos comentaras un poquito sobre este jugador, que es verdad que estuvo 4 partidos en Orense, que es un jugador veterano, que es un jugador que a lo mejor está un poquito, en mi opinión, por debajo del radar para la calidad que tiene. Pero antes de todo eso, o como inicio de eso, nos aclara si es un 1 o un 2 y nos hablas un poquito de cómo. Lo digo lo de 1 o 2 porque coincide su fichaje con la lesión de Sasu Salin y mucha gente piensa que es un 2, pero también viene justo cuando se da la baja Filipovic, y a mí me da la sensación que contigo era más 1 que 2, pero cuéntanos tú, si a lo mejor es las dos cosas. ¿Y qué tipo Yo creo de que jugador? es que, sí, estaba pensando en eso. Yo creo que es que él puede hacer perfectamente las dos posiciones, ¿no? Él, por ejemplo, en selección sueca, yo sé que sí él ha jugado más de 1, bastante tiempo. Yo en mi equipo le ponía de 1, pues bueno, porque al final, digamos que yo quería que él tuviera el balón, ¿no?, y que fuera el que tomara las decisiones, el que tuviera el balón más tiempo, más protagonismo. Pero él puede hacer perfectamente las dos. De hecho, en su carrera ha hecho las dos posiciones. Porque es que es un excelente tirador y luego es un excelente, lee muy bien el pick and roll, es muy líder. A lo mejor no es un líder vocal, digamos, pues no es un tío que hable demasiado, ¿no?, pero es un líder en la pista. Entonces yo creo que él encaja perfectamente en las dos posiciones, la verdad. Yo creo que el año pasado en Orense, si no me equivoco, que le vi algún partido, jugó más de 2, pues estaba Rafa Lisboa, creo, de 1. Sí, porque vino a sustituir a Moody, creo, una lesión que tuvo Moody, creo recordar, sí. Sí, pero por ejemplo en Guipúzcoa, que yo cuando le fiché en Suecia, bueno, él ya estaba en el equipo, pero yo, bueno, me di partidos de Guipúzcoa y en Guipúzcoa sí que hacía el 1, alternaba el 1, ¿no? Creo que era con un jugador finlandés. Entonces alternaba. Entonces yo creo que puede hacer perfectamente las dos, él está capacitado y puede ayudar en las dos, porque al final él ha jugado pues como tirador, porque es un excelente tirador, y él luego ha jugado como creador, ¿no?, o como manejador de uno. Entonces yo creo que va a ayudar al equipo en las dos posiciones seguro. No sé muy bien el rol para el que le querrá Tony Ten, pero le va a encajar en las dos. Digamos que le tapa esos dos huecos perfectamente. Es quizá un anotador de varias dimensiones, no es solo un tirador, es también anotador, que es capaz de penetrar, es un jugador que se crea, tú has dicho que generador, pero lo que muchas veces vosotros denomináis manejadores, ¿no? A mí me llama la atención y me gustaría que me aclararas, porque viendo su carrera, viendo sus números, parece que hay más jugador
que equipos en los que ha estado. O sea, me explico. Me da la sensación, a lo mejor es que yo me estoy flipando, pero que a sus 34 años yo le veo y miro su recorrido y digo, parece que es un jugador que podía haber aspirado a mejores clubes o a mejor carrera. Sí, yo creo que, bueno, pues él empezó en una universidad top, en División 1, ¿no? Que al final, yo me acuerdo que hablando con él y demás, me decía que él había jugado contra Klay Thompson, contra superjugadores que ahora están en la NBA. Él sale de esa carrera universitaria a un equipo de BBL, de primera división alemana, va a un equipo donde está de tercer base, juega pocos minutos, pero ahí es un rookie en Europa, digamos. Y bueno, digamos que da un paso atrás, va a Pro A, lo que sería la Leboro de allí de Alemania. En Pro A hace números buenísimos, ¿no? Y luego, bueno, va dando un poco tumbos, ¿no? Por ligas europeas, no top, digamos, pero bueno, buenas ligas. Y se ha movido un poco así. Yo creo que él tiene talento de sobra, yo siempre lo he dicho, es de los mejores jugadores que he entrenado, quitándolos de la cantera del Madrid al final, y al final yo estuve con la generación buena de Luka, de Justa, de toda esta gente. Quitando esos, yo creo que es el jugador de más calidad que he entrenado, y tiene calidad de sobra. O sea, yo cuando le veía ahí, yo le decía, oye, ¿tú por qué no sales de aquí, ¿no? De Suecia, intentas. Y lo que pasa que, bueno, pues tiene unas circunstancias familiares, tiene hijos allí, y digamos que ya no se quiere mover de allí. Allí tiene un salario bueno, tiene su vida ya hecha en Suecia. Y bueno, pues digamos que él ya decidió hace 4 o 5 años ya dejar de dar vueltas, ¿no? Y centrarse un poco más en la familia, y por eso está allí. Pero por talento ofensivo, yo creo que es un jugador, incluso te diría por encima de la Leboro, ¿no? Es verdad que, bueno, son diferentes circunstancias, ¿no? Al final, él llega aquí, tiene poco tiempo, ¿no? Para adaptarse, digamos que tiene que rendir ya, pero yo no tengo dudas de su talento. Al final he estado con él 2 años, no se ha perdido prácticamente ningún partido, y yo creo que tiene talento de sobra. Eso te iba a decir, que es que tu opinión tiene peso, porque es que encima le has tenido 2 temporadas. O sea, que decirte, le has visto entrenar. Entonces, te voy a hacer 2 últimas y dejo que te hagan alguna pregunta, porque si no, luego ellos me matan. Bueno, una casi las has respondido. Tiene nivel de sobra para no desentonar en un Estudiantes. Yo creo que de sobra. A mí cuando me llamaron para preguntarme los entrenadores, yo les dije, a ver, yo no voy a ser muy justo con él, ¿no? Porque al final conmigo el primer año se quedó a las puertas de ser el MVP de la liga, fue el mejor base, estuvo en el quinteto, llegamos a la final de Copa, que era un equipo que Nefo nunca había llegado a la final de Copa, hicimos la mejor clasificación histórica. El nivel de la liga sueca, para que os hagáis una idea, puede ser algo intermedio entre Leboro y entre primera FEB y segunda FEB. Yo creo que los equipos de arriba de Suecia, los 3, 4 primeros equipos, podrían ser mitad de la tabla para arriba en primera FEB seguro. Y luego a lo mejor los de abajo, la segunda parte, pues a lo mejor son equipos buenos en segunda FEB, ¿no? Algo intermedio, digamos. Y él allí dominaba la categoría absolutamente. Nosotros no teníamos el mejor equipo y conseguimos llegar a esa final de Copa. Y la final de Copa él estuvo a punto de ganarla, a punto él solo. De hecho, le dieron el MVP a pesar de... Quiero decir, él sí fue MVP de esa final de Copa. Sí. Esa Copa. Fue el MVP. Perdimos de poco, perdimos de 4 o 5 con opciones hasta el final. Y bueno, y luego el segundo año en la Copa nos fue un poco peor, pero bueno, en playoff estuvimos a punto de meternos en semifinales. Igual, él conmigo ha tenido partidos de más de 30 puntos, 3 o 4 partidos con 7, 8 triples. Entonces yo es que no voy a ser muy justo. Para mí es un jugador muy top. Evidentemente todo depende de los contextos. Él llega a un equipo que ya está rodado, ¿no? La liga la conoce, y él va a ser capaz de adaptarse seguro. Y bueno, yo creo que él va a hacer lo que le pidan, ¿no? Porque él es capaz de hacer todo, porque él tiene además buen físico. Aunque veáis que es, digamos, veterano, que tiene ya 34, 35 creo, él físicamente es un portento. Yo creo que en los 2 años conmigo no se ha perdido ni un solo partido, y hemos jugado entre playoff, Copa y demás casi 50 partidos por temporada y no se ha perdido ninguno. Físicamente es un portento, y si le piden defender va a defender, si le piden atacar va a atacar. Entonces a mí me parece un acierto. Ojalá salga bien, ¿no? Pero bueno, depende un poco del contexto y de todo, pero yo creo que él va a responder en lo que le pidan. Qué guay.
Mira, me alegra oírlo. Me hace gracia lo de... Te hago ya la última. Hago esta reflexión antes de la última. Me hace gracia lo de la edad, porque es verdad que lo hemos oído mucho. Y es verdad que nosotros somos muy de jugadores jóvenes, de tal, y que claro, fichas uno de 34 y te echa para atrás. Pero bueno, una vez que está fichado, estamos hablando de Jason Grenier como estando físicamente sin lesiones, como el mejor jugador de esta categoría, y son 36. Quiero decirte que, bueno, que este viene con 34, pero eso no quiere decir que venga a arrastrarse, ni muchísimo menos. Si él está físicamente bien, puede dar un nivel perfecto. Sí. Sí, perdona, yo la última. Sí. Esta a lo mejor es más, si no quieres no la contestes, pero es buen chaval a nivel personal. Muy buen chaval. De hecho, es hijo además de padres deportistas, ¿no? Su padre fue entrenador de Euroliga y de primeras divisiones. Él entrenó en el Maccabi y su madre ha sido más de 200 veces internacional con Suecia. O sea, es hijo de deportistas, sabe de qué va esto, es un chaval excelente, no da ni un solo problema, es trabajador. Es que ya te digo, me parece mi hijo, ¿no? Pero es que no puedo decir nada malo de él. Encima él, digamos que en el equipo en el que estaba, él era muy superior, ¿no? a sus compañeros. O sea, y en ningún momento tuvo un comportamiento de estrella, siempre era el primero que quería entrenar, el primero que llegaba, el último que se iba. Que fíjate, estando allí en Nefo, que digamos que era un equipo humilde de media tabla en Suecia, el tío lideraba con el ejemplo, ayudaba a los jóvenes, entonces es un 10, ¿no? Y lo que dices de la edad, a mí me parece un acierto, ¿no? Al final yo creo que el objetivo de Estudiantes es ascender, ¿no? Lo antes posible. Y yo creo que un jugador veterano que conoce la liga, que ya ha estado en muchas batallas, ¿no? A lo mejor te va a dar, digamos, un resultado más rápido que a lo mejor un joven que llega, un chaval de 20 años, 22, 24 años, que a lo mejor no sabe muy bien el contexto. Yo creo que para rendimiento inmediato yo ficharía un perfil así. Si quieres fichar luego un jugador joven de cara a más años, pero yo creo que para lo que quiere Estudiantes, ¿no? es realmente lo que necesita, ¿no? Alguien que le dé un rendimiento rápido, y yo creo que él está preparado para hacerlo. Y luego es verdad lo que dices, que es un jugador que viene conocedor del contexto playoff, del contexto partidos decisivos, del contexto, porque los ha jugado, claro. Sí, sí. Además, él conoce la liga, ¿eh? O sea, él sabe lo que es Estudiantes, porque él hasta el final estuvo una temporada entera en Guipúzcoa. Luego ha estado estos 2 meses, cuando acabamos en Nefo, es cuando fichó en Orense. Conoce la liga, le gusta el baloncesto, o sea, es conocedor de la Liga CB, de la Liga Española, él sabe, o sea, él conoce baloncesto, no es el típico que viene a jugar y no le importa nada más, ¿no? Él, digamos que es un tío de baloncesto. No, yo, mira, estoy encantado con todo lo que dices. Además, bueno, luego Tony Ten hará lo que quiera, pero evidentemente por lo que nos cuentas, él puede jugar en un contexto, puede jugar con Jason, puede jugar con Sergi, puede jugar con Omar, puede jugar con Sasu, o sea que le podemos usar para un montón de cosas. Chicos, seguro que estáis deseando preguntarle algo a Sergio, a Yoyo, o sea que os dejo, que si no yo acaparo, perdonad. Sergio, Antoine, lo que queráis, Rosa. Pues Alex, mira, que se ha tenido que ir. Por aprovechar un poco el tema este de juventudes y abrir un poco también la puerta. Sergio siempre tira mucho por alguna cosa porque es lo suyo. De segunda FEP, pues preguntarte un poco por Toledo este año, ¿no? Un proyecto nuevo con ambición a medio plazo y que además, salvo un par de jugadores veteranos, ¿no? Pues Jorge Lafuente y Sergio Mendiola, pues es una plantilla en realidad bastante joven, ¿no? Y parece que es un poco una de las ideas para identificar el proyecto. Sí, Mendiola no es tan mayor, ¿eh? Mendiola... Lo que pasa es que lleva demasiados años ya dando vueltas por aquí. Desde mi año, años entre primera FEB, segunda FEB y tal, pero realmente tiene 30, o sea, no está mayor. Jorge Lafuente sí, que de hecho es la misma edad que Barton. Jorge Lafuente son del 91 los dos. Pero luego quitando Jorge, tenemos a Fernando Sierra, que también tiene alrededor de 30, Mendiola, que tiene también sobre los 30, y luego el resto ya van para abajo. Entonces, bueno, yo creo que es equipo joven, pero bueno, al final cuando fiché buscaba un poco gente con experiencia en la categoría, ¿no? Gente que, bueno, pues que supiera que el primer año me iba a dar, ¿no?
unos básicos y un nivel, y es lo que busqué, sobre todo jugadores nacionales que conocieran la categoría. Al final, bueno, tenemos Luis García, Víctor Moreno, Jorge Lafuente, Fernando Sierra, Mendiola, gente que, bueno, nacional que ya conoce la categoría y que nos ha hecho asentarnos un poco, ¿no? Luego tenemos algún proyecto un poquito más joven, pero bueno, prefería, digamos, ese perfil que a lo mejor traer jugadores americanos o extranjeros que no conocieran el contexto y me pudieran, bueno, pues pudiéramos fallar un poco, ¿no?, en ellos. Entonces yo fui a lo seguro, ¿no?, en mi vuelta a España y bueno, pues creo que nos ha salido más o menos bien. Yo, bueno, ¿qué tal, Sergio? Encantado de Muy tenerte buenas. aquí. Barriendo un poco para casa, ya ha nombrado Sergio estos dos jugadores, Jorge y Sergio Mendiola. Hay otro que también pasó por Alicante hace 2 años, que es Miguel Serrano. Quería saber cómo le ves, porque en Alicante, bueno, no tuvo muchas oportunidades, luego estuvo en Morón tampoco. Quería saber cómo está yendo esta temporada y qué te está aportando. Pues mira, nosotros hemos hecho un poco una apuesta con él porque le empezamos poniendo al 4. Bueno, Miguel lo primero es un portento físico, pero yo creo que es de los mejores físicos nacionales en segunda FEP, sin duda, es un portento. Lo que pasa que es el típico caso de un chico que en cantera, ¿no?, prometía mucho en Gran Canaria, en el filial. Yo creo que llegó a debutar hasta en ACB con Gran Canaria. Y bueno, era un proyecto pues típico, jugador al 3, ¿no?, grande. Y bueno, pues que luego se ve que no, bueno, pues que ya se está quedando estancado al 3 y nosotros hemos decidido ponerle al 5, de falso 5, ¿no? Y nos ha dado un resultado buenísimo, ¿no? Porque bueno, él no es un jugador con mucho tiro exterior, pero al final es capaz de defender a 5 por movilidad, por energía, es capaz de rebotear. Es muy difícil defenderle para 5 grandes porque él corre la pista muy bien. Entonces, digamos que, bueno, hemos hecho ahí esa pequeña trampa, digamos, de ponerle al 5 y estamos encantados con él, porque al final, bueno, a veces sale el banquillo, a veces sale el titular, pero te cambia mucho el juego, ¿no? Porque al final es un 5 muy móvil, que ahora quizás se lleva mucho y pues nos... Uy, se le ha cortado. Se le ha ido la conexión a Sergio, ahora vendrá. Tenemos mucho que preguntarle. Tenemos que preguntarle por Lebeque y que nos cuente de primera mano que ha jugado con él. A ver que... Ahora vuelve. Sergio, se te ha ido. Estás aquí otra vez. Hola. ¿Nos oyes? ¿Nos ves? Ahora estás. Estás, Sergio. A ver si ahora me oís. Ahora sí, te oímos. Es que ha habido un momento que se te ha ido la conexión. Él no sé si nos está oyendo a nosotros. Sergio, ¿nos oyes? Yo creo que sí, ¿no? No lo sé si nos oye o nos ve. Bueno, en cualquier caso, mire, yo creo que no sé si estás entrando y saliendo o saliendo y entrando. Bueno, ¿qué pensáis de lo que nos ha dicho de Barton? Yo, en mejores palabras, no podía ser. Bueno, yo creo que al final es un fichaje que está tirado con una idea muy clara, ¿no? Y que en ese sentido se ha ido por un perfil seguro que te permita meter un jugador extra en la rotación sin tener que desnaturalizar mucho a nadie, por lo que comentábamos, ¿no? Que es un jugador muy completo y muy versátil ofensivamente. Entonces, bueno, ahora mientras sigue habiendo lesionados, te va a permitir cubrir un poco esa papeleta. Cuando deje de haberlos, te va a permitir, bueno, esto que comentábamos antes de darle mucho descanso a Jason, por ejemplo. Y en general, pues es una pieza más muy, muy completa, porque también además es un defensor aseado, para sumar un poco a la versatilidad exterior del equipo. Sí, además, bueno, hay que decir que hay una curiosidad y es que el otro día en Zamora, en el minuto y pico que juega, tiene un más menos de +9 en ese minuto y pico, que es justo cuando rompemos el partido. Ya sabemos que el más menos es una estadística que la podemos coger con pinzas, pero bueno, habla bien de que supo estar bien en el apartado defensivo y sobre todo, pues bueno, fue ese momento en el que especialmente Granger anotó varios triples, pero bueno, hay que ver qué tal se adapta
porque como ya habíais estado comentando, ya tiene experiencia en la liga con Ourense. Perdona por haberme tenido que ir, pero es lo que tiene. No hay ningún problema, no hay ningún problema. De paternidad, es lo que hay. Estoy intentando a ver si Sergio vuelve o no vuelve, pero bueno, en cualquier caso nosotros seguimos el programa. Si vuelve, hablaremos más con él y si no, pues nada, ya le despediremos con como se merece, que no sé qué le ha podido pasar. Mira, aquí está de nuevo. A ver si se conecta. Está ahí dándole... ¿Qué tal, Sergio? Perdona, que se te fue la conexión, ¿no? Te tenemos de vuelta. Uy, no se te oye ahora. Pon el micro. El micro. A ver. Vamos a ver si se le oye. Bueno, vamos a probar que está... se te ve perfecto, la conexión es perfecta. Yo creo que ya solo falta conectar el micro. No se te oye. No, el micro no se oye. Debe haber algún problema ahí. Sí. El micro no se le oye, pero bueno. Muy buenas noticias, la verdad es que sí. Y yo espero que el próximo, que es con Figu y Palma, ya juegues más minutitos. El otro día salió testimonial, 2 minutos, de hecho es que no hizo nada. O sea, su estadística es 0,0000000 más menos 9. Sí, total. Curioso, ¿eh? Sí. No, bueno, iba a decir que bueno, es cierto que este rato que habéis estado preguntándole no he podido escuchar mucho, pero a mí me llama un poco la atención el perfil de jugador que se ha buscado, porque al final a quien está sustituyendo, digamos, es a Sasu Salin. Entonces, yo creo que este jugador puede hacer más cosas, digamos. Bueno, eso nos ha estado contando Sergio, que con él jugaba el 1 y que puede hacer tanto el 1 como el 2. Sergio, ¿ya lo tienes activado? No, algo pasa con el micro que no se te oye. No. Me cachis en la mar. No sabemos qué es. Bueno. Mira, es que ahí lo tiene apagado, le aparece el micro apagado, pero luego cuando enciende la cámara y demás sí que le sale encendido. El micro apagado, entonces no sé, será algún tema... De los auriculares, a lo mejor, o de la configuración del este. Yo es que no soy nada experto en estas cosas. Sí, a lo mejor que se quite los... a lo mejor sin... A lo mejor sin los auriculares, que a lo mejor es un tema de los auriculares. No, ya no los tiene. A ver si ahora. Ahora sí. Ahora sí, Sergio. Sí. Sergio, nos queda una pregunta importante que seguro que Allen te la quiere hacer él, porque Allen ha estado durante mucho tiempo dando la brasa con un jugador de segunda FED al que tú te has enfrentado. Allen. Todo tuyo. Bueno, yo quería preguntarte que tal vez qué posibilidades ves a Wildens Lebeque, y bueno, yo creo que se pronunciará así, Lebec, y si crees que podría llegar a primera FEB, podría dar ese salto cualitativo y si podría jugar en un equipo como Estudiantes, sobre todo ante las carencias que hemos tenido en el juego interior últimamente. Sí, es verdad, o sea, esto queda muy bien, ¿no? Tal, pero realmente lo que nos interesa es si vale para Estudiantes, ¿sabes? Lo hablé con Manu, que yo creo que colabora con vosotros alguna vez. Sí, exacto, sí. Hace ya un tiempo, y bueno, a ver, yo creo que cualidades físicas las tiene todas, ¿no? Al final, es verdad que de segunda FEB a primera FEB yo creo que la gran diferencia es el salto físico que hay, ¿no? Al final hay mucho físico. Eso te iba a decir, perdona Gillo, que te interrumpa. Porque realmente la duda es esa, quiero decirte. Yo que he hablado con gente de primera FEB y tal, me dicen, porque es evidente que es un jugador que ha hecho ruido, o sea, es así. Me dicen todos, la duda que hay es que él en segunda FEB domina por el físico y no sé si será capaz de hacerlo en primera FEB. ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que dominar es mucho decir, ¿no? Dominar la primera FEB en un jugador interior es demasiado. Que puede jugar en primera FEB, no hay duda. Pues además su tipo de juego, yo creo que acompañado con un buen base, al final es un tío no es un gran jugador de poste bajo, o sea, yo no diría que es un anotador de poste bajo, pero él en bloqueo y continuación él es muy bueno, ¿no? Él al final él bloquea bien, corre bien el rol, y con un buen base puede jugar por encima del aro, ¿no? Y luego defensivamente el tío le pone energía, es físico, cambia tiros. Pues yo no tengo duda de que es un jugador de primera FEB, seguro. ¿Por qué no más arriba, no? Pero con un rol específico, o sea, sabiendo lo que es. O sea,
Yo creo que él no es un jugador que en primera fe le puedas pasar el balón al poste bajo y que él se genere sus puntos, ¿no? Pero como bloqueador, reboteador y continuador, yo creo que no tengo dudas en eso. O sea, un Lotana, un Kevin Larsen no es. No es tan jugador de poste bajo, ¿no? Como ellos. Yo creo que él es más otro perfil, ¿no? De jugador de energía, de rebote, de correr, ¿no? De bloquear. Yo creo que es ese perfil de jugador. Eso te iba a decir, porque claro, él está reboteando mucho. La duda es esa, ¿lo hace por instinto, es un excelente reboteador o lo hace por superioridad física? Bueno, yo creo que el rebote él daría también, ¿eh? Porque al final él tiene esa hambre que hace falta, ¿no? Para rebotear. Y bueno, pues además de tener hambre de rebote y de cogerlos, pues le acompaña que tiene un gran físico. Yo creo que rebote en primera fe seguro que daría también. Y luego, Yello, aprovechar que estás aquí, que esto es un programa, a nosotros nos ven todas las altas esferas de estudiantes, todos los programas, todos, Alberto, todo el mundo nos ve. Entonces, los dos Albertos, me refiero. Postúlate por si el año que viene algún jugador que ya en EVA a lo mejor quiera probar en segunda fe, podamos hacer un acuerdo ahí de vinculación o de algo, si quieres, que a lo mejor no te interesa, pero es que estoy vendiendo aquí la moto y a lo mejor no te interesa. Pero no, creo que entre clubes yo creo que ya han hablado antes de... mira. Sí, yo creo que ya se habló, porque yo creo que gente de nuestra directiva es amiga de gente de la directiva de estudiantes, ¿no? Y sé que se ha hablado, porque al final, yo creo que al final Estudiantes necesita un club, ¿no? O algún sitio donde poder poner jugadores en segunda fe, que ya sabemos Yo he de decir yo que Toledo es baloncesto, es nuestro equipo favorito de baloncesto de Toledo, y luego el siguiente fue Labrada, pero el primero Toledo. Ajá, pues muchas gracias. Pues yo sé que entre clubes ya han hablado y creo que hace falta, ¿no? Porque al final creo que el salto de EVA a primera fe, y por qué no decirlo, a ACB es demasiado, ¿no? Entonces hace falta un equipo puente. Y bueno, pues nosotros estaríamos encantados. Al final, jugadores jóvenes, ¿no? Siempre viene bien. Las canteras de equipos ACB, yo a Estudiantes le considero un equipo ACB. Al final, esas canteras de clubes ACB, digamos, tienen jugadores que en segunda FEB dan muy buen rendimiento, ¿no? Y creo que es un buen combo, ¿no? Esa segunda FEB y desarrollar jugadores. Yo es que no veo, a ver, señores, miro a cámara, quiero decirte, un club de segunda fe, un extraordinario entrenador de formación que tiene experiencia con jugadores de formación, geográficamente cerca, se les puede controlar, pues nada, si vas uniendo puntos, qué mejor lugar para que nuestros chavales den ese saltito y jueguen en ese intermedio ahí en Toledo, ¿no? Sergio, ¿cómo lo ves tú, que sabes de esto más que yo? Nosotros encantados, al final. Yo como Toledo me parece una ciudad muy agradable para vivir. Es un club que parece que además que tiene un poco de ambiciones de, una vez asentado en la liga, pues seguir creciendo. Con lo cual a mí la verdad es que me parecería una gran opción. Bueno, pues oye, ojalá se arregle todo, ¿no? Entre los que mandan, digamos. Rosa, tú que eres la madre del EVA, la madre del EVA, hay unos poquitos que el año que viene les vendría muy bien primera fe. Pienso yo en Robles, pienso yo en Miguel, pienso yo en muchos, ¿no? En Andrés Amón, en Felipe. Bueno, Andrés, yo creo que Andrés a lo mejor otro añito en EVA. Que estamos corriendo mucho con Andrés y yo, los jugadores interiores. Maduran después. No, pero es verdad, los que has dicho te vendrían muy bien, yo creo. Sí, conozco, los he visto algunos. Nosotros el año pasado estuvimos mirando Pablo Orenga, que bueno, sé que ha estado allí con vosotros. Está en León, se ha lesionado, por cierto. Se ha lesionado, sí, era un perfil que me interesaba, la verdad. Pero bueno, al final tiré un poco más por gente con más experiencia en la categoría, ¿no? Salió lo de Mendiola y bueno, pues decidimos tirar por... Yo sé que hay alguno de los más antiguos lo intentó o preguntó o estuvo hablando, no sé si contigo, porque a mí alguno me dijo, he estado mirando un Toledo, pero al final no ha podido ser. Sí. Pero a los 2000, a los de más atrás. Sí. La generación buena. Esa generación. Bueno, que viene una mejor, ¿eh?
¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Aquí ya A ver si vas a querer a Simón Gradín. Bueno, yo al que me den con calidad, yo encantado, ¿no? No, con calidad ya te digo yo que hay muchos, ¿eh? Hay muchos, lo que pasa es que son muy jóvenes, pero hay un puñado, hay un buen puñado, hay un buen puñado. Yo, sinceramente, de hecho, y aquí voy a lanzar una pullita, yo prefiero verlos en Toledo que se vayan a Estados Unidos, ¿sabes? Que no- yo también. Prefiero verlos en Toledo, que además mi padre era de Toledo. Yo a Toledo le tengo un cariño muy, muy, muy especial. Toledo para mí es... Lo que pasa que, claro, luego ya con Estados Unidos y sus sueldos, pues no se puede competir. No podemos competir. Imposible. Pero bueno, ¿queréis alguna pregunta más para Sergio o lo liberamos que ya le estamos haciendo aquí un atraco al pobre? A mí me gustaría hacer una, si puede ser. Venga, claro. Venga, Antoine. Ya es más sobre él y su filosofía de juego. ¿Con qué filosofía, sé que es una palabra un poco así amplia, pero con qué filosofía identificas tus equipos o ahora mismo el equipo que estás entrenando, Toledo? Pues mira, siempre que me hacen esa pregunta, ¿no? Yo tengo la misma teoría, ¿no? Que al final yo creo que depende mucho de los jugadores que tengas, ¿no? A mí me encantaría decir lo típico de, oye, pues a mí me encanta defender y correr, o a mí me encanta jugar despacio y jugar mucho balón al poste bajo. Pero desgraciadamente para los que no entrenamos en Euroliga y no podemos elegir los jugadores que queremos, ¿no? Pues nos tenemos que adaptar un poco a lo que tenemos, ¿no? A lo que aspiramos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, yo me considero un entrenador, digamos, que le doy más importancia a la defensa, ¿no? Pero bueno, sin embargo, en Suecia el último año con Barton, por ejemplo, fuimos el mejor equipo en ataque, el segundo mejor equipo en ataque, ¿no? Considerándome un tío que le gusta que sus equipos defiendan, ¿no? Pero bueno, cuando me hacen ese tipo de preguntas de qué filosofía o cómo te gusta, yo siempre digo que depende un poquito de los jugadores. Lo que tengo claro es que si no defiendes es muy difícil conseguir objetivos, ¿no? O sea, si no defiendes tienes que ser muy, muy bueno en ataque para que no tengas un día malo y pierdas, ¿no? Entonces, bueno, como al final días malos hay siempre, ¿no? En baloncesto, yo creo que si eres sólido ahí atrás, el día malo lo salvas. Al final, sí, defendiendo. Porque luego el ataque al final yo creo que depende un poquito más del talento. Pero bueno, ya te digo, yo mi filosofía es que depende de lo que me des, ¿no? Pues según el tipo de jugador que tenga, pues intentaré, claro, que se adapte y sacar lo mejor, ¿no? Del grupo que tengo o de los jugadores que tengo. Es un poco lo que te diría. Yo una vez, Sergio, hablando sobre este tema, a lo mejor me dices tú que estoy equivocado, no digo no, pero pese a que a todos nos gustan los equipos que ataquen y que jueguen a 140 y que corran y que jueguen en los primeros 10 segundos, al final, hablando con un entrenador y un jugador y tal, llegamos a la conclusión de que dices tú los días malos, que en ataque tú puedes hacer las cosas bien en ataque y que el balón no entre. Efectivamente. Pero si tú haces bien las cosas en defensa, defiendes bien. Sí, sí. Además, aquí en segunda FEB lo que me he dado cuenta que se mete muy poco de fuera, ¿no? Muy, muy poco. Menos a nosotros. Perdón, es que me lo has puesto a huevo, perdón. He dicho menos a nosotros. Es que llevamos una racha que nos cuelan una de triples y unos porcentajes de triples que no veas. Perdón, se me ha escapado. No, pues aquí en segunda FEB en general el porcentaje es muy bajo, ¿no? Se juega mucho al fallo. La gente se cierra mucho, ¿no? Entiendo que en primera FEB ya, por lo que conozco, es algo diferente, ¿no? Al final hay más nivel, ¿no? Y más tiradores, y en ACB ni te cuento. Pues bueno, también todas estas cosas de cómo juega Valencia Basket, que está muy bien, ¿no? Esta filosofía de tirar mucho de tres y demás. Pedro Martínez, sí. Pedro Martínez está genial, ¿no? Pero yo creo que eso no es aplicable a cualquier equipo, ¿no? Y en cualquier situación. Y bueno, pues al final yo me considero que nuestro equipo juega muy bien, pero tenemos días malos, ¿no? Y a lo mejor perdemos un partido y mi ayudante y yo analizamos el partido y decimos, joder, ¿y qué hemos hecho mal aquí, no? Y al final es pues que no hemos metido de fuera, ¿no? Porque al final se te cierran y si no metes, hoy en día en el baloncesto es muy difícil ganar. Pero si estás atrás bien, incluso esos días malos, ¿no? Que no metes una, digamos, puedes competir. Y es un poco a lo que aspiramos y creo que en Toledo más o menos lo hemos conseguido. Porque hemos perdido partidos, por supuesto, pero creo que hemos competido prácticamente en todos, ¿no? Es un poco, yo creo que la defensa, digamos, que te salva esos días.
Bueno, pues seguiremos atentamente al Club Baloncesto Toledo. Está difícil, ¿no? Pelear por subir, ¿no? O dar guerra. Bueno, a ver, yo creo que vamos a dar guerra. Yo creo que nos vamos a meter en playoff. Ahora llevamos todo el año en playoff. Vamos séptimos. Estamos a 2 partidos de la 4ª plaza. De hecho, jugamos ahora entre nosotros, entre rivales directos. Y bueno, una vez que entremos, yo creo que si evitamos a Ibiza y Castellón, que son los 2 equipos que en el otro grupo yo les veo a lo mejor un peldaño por encima, creo que podemos dar guerra a cualquiera. Evidentemente, ascender son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, creo que más de un susto si nos metemos en playoff o un mal rato vamos a hacer pasar a alguien seguro. Bueno, pues ojalá sea así. Y eso, que evitéis a los ogros, que básicamente son esos, ¿no? Bueno, porque ya Valladolid y eso nos enfrentáis con los del otro lado, ¿no? Nos podría, si pasáramos la primera ronda... A la siguiente. En la siguiente nos podría volver a tocar uno de nuestro grupo. Pero bueno, a Valladolid le hemos ganado aquí en casa, a Sevilla le hemos ganado en casa. O sea, es que en nuestro campo hemos perdido solo un partido y hemos ganado a todos los de arriba. Entonces, yo creo que en nuestro campo va a ser... Al final, esta eliminatoria que es ida y vuelta o este formato, yo creo que vamos a ser sólidos, ¿no? Porque fuera estamos, aunque no ganemos algunos partidos, estamos sólidos y en casa es muy difícil ganarnos. Entonces, bueno, a ver si sigue siendo un fortín, ¿no? Toledo. Has respirado con lo de Moody, ¿no? Que por lo visto me contó Allen que... Yo no me enteré, me lo contó Allen, que según llegó se lesionó. Sí, nosotros ya habíamos jugado contra ellos. Ah, vale. De hecho, nosotros les ganamos aquí de 1 y había mucho run con el equipo, que se iban a fichar, que se iban a cambiar de entrenador y tal. Bueno, pues al final es un equipo con mucho presupuesto y creo que en segunda fe, si no es el que más, debe andar por ahí de los que más. Y nosotros ya en principio no nos deberíamos enfrentar contra él, salvo que pasáramos una ronda de playoff. Bueno, pues ojalá os enfrentéis contra él, que será buena señal. Volvemos a jugar. Muchas gracias, Sergio. No sé si tienes partido o si vas a tener oportunidad de poder ver el debut de Charles Barton, pero esperemos que sea bueno. Me refiero debut porque el otro día jugó 2 minutos, pero bueno. Sí, lo sé, lo vi que jugó, pero hizo un más menos bastante bueno. Más menos 9. Sí, su box score es 0, o sea, 2 minutos. 0 más menos 9. Bueno, mira, algo quiere decir, ¿no? Porque al final, no, pues oye, si al final su más menos es el mejor del equipo, es porque algo hará, ¿no? Pero bueno, yo espero que os dé alegrías, me alegraría mucho por él. Y bueno, tengo pendiente, hablé con él el lunes, creo que fue, para ver si había llegado y tal. Y como estoy cerquita, pues mi idea es bajar allí a ver algún partido, si no me coincide, que creo que va a ser imposible. Pero bueno, como segunda fe probablemente acabemos antes que vosotros allí, a ver si puedo allí, a ver si os veo por allí a todos y a Manu y tal, que he hablado si con vas por ahí, acércate y nos damos un abrazo. El domingo 11:30, no es mala hora, no sé. Bueno, nosotros jugamos por la tarde, pero mira, lo puedo seguir. O sea, bueno, que bien. Pues venga. Muchas gracias, Sergio, de verdad. Ha sido un placer y disculpa el atraco. Nada, a vosotros, mucha suerte. Venga, hasta luego. Hasta luego. Qué maravilla, sí da gusto hablar con gente de baloncesto y gente agradable y que además pues te aporta un montón de cosas. La verdad es que nos venimos con un hype que no veas, no podía decir mejores cosas de Barton, ¿eh? Interesante, sí, la verdad es que sí. Yo creo que en general lo que más cuesta ver, digamos, es que después del tema de Niang y después de traer a Stumbris, que al final son 2 jugadores de 32, 33 años, traes a un jugador que tiene 34 y yo creo que más allá del nivel del propio jugador y de lo que pueda aportar, lo que en general a mucha gente de la afición le cansa es que al final siempre apuestas por el mismo tipo de perfiles y no termines de arriesgar un poquito, sobre todo teniendo en cuenta que puedes hacerlo y te puedes salir bien y porque siempre es el mismo tipo de fichajes que hacemos. Entonces yo creo que eso es lo que agota a la gente. Pero fíjate, Allen, que se lo hemos planteado, yo creo que estabas fuera y además le he planteado eso exactamente, decir, joder, somos un club que nos gusta los jugadores jóvenes y a lo mejor tal, y él ha dicho textualmente, yo no estoy de acuerdo porque es el tipo de jugador exacto que ficharía ahora para lo que necesitáis. Lo ha dicho así, ¿no? Ha dicho, estáis buscando rendir en playoff
y a lo mejor viene un joven y no sabe muy bien el contexto, no sabe tal, no ha tenido experiencia de ese tipo de partido, no sé qué, y es una cagada. Es verdad que muchas veces, ya lo hemos hablado aquí, que una cosa somos nosotros, que vemos el baloncesto más como aficionados desde fuera tal, y otra cosa son, normalmente los directores deportivos y los entrenadores suelen ser más Amarrategui Blues, suelen ser presidentes del consejo de administración de Amarrategui Blues y decir, bueno, a mí tráeme un jugador que sepa, que haya jugado estos contextos, que no tenga necesidad de adaptación, que sea un jugador veterano que sepa ya entrar en dinámicas con equipos ya entrenados, que... Y en ese sentido él ha hablado como entrenador y nos ha dicho, para mí es el perfil que tenéis que jugar, que fichar. Sí, es probable que dé muy buen rendimiento. Es que lo estamos viendo con Stumbris, que con 3 o 4 entrenos y con prácticamente nada, el tío está aportando, en mi opinión, muchísimo. Es verdad, y es algo que no habíamos... Y perdona que te matice, que es que Stumbris... es que Stumbris tiene un asterisco, que es que yo creo que es un tipo de jugador muy estudiantes. O sea, yo creo que Stumbris es un tipo de jugador que siempre ha gustado en este club, que siempre ha gustado a esta afición. Es decir, un jugador que pelea, que lo da todo, que es intenso, que está... Y enseguida nos ha ganado. Porque es un jugador... Cuando hablamos de esa filosofía de estudiantes, un poquito Hugo López, ¿no? Que decimos, ¿por qué nos gusta tanto Hugo López, no? Pues porque hay algo de ADN estudiantes que hay ahí, ¿no? Que lo tenía Stumbris, que lo tienen muchos canteranos y que lo tienen jugadores que no son canteranos. Lo tenía Joaquín Rodríguez, lo tenía Popovic, esa cosa que hace que uno, boom, porque tiene esa garra, tiene esa intensidad, tiene ese... Y eso, queramos o no, es ADN estudiantes. Sí, yo animo a los espectadores del programa a que intenten fijarse en cuántas canastas crea Stumbris a sus compañeros en tiros, en triples, en liberados, tras rebote ofensivo, que él pone pantallas indirectas para liberar esos triples, y también cuántas bandejas. Me gustaría, mira que he visto los 2 últimos partidos ya repetidos en TV, pero no, iluso de mí que quería contarlo y luego no caí en ello, pero quería haberlas contado. Hay una estadística en la NBA que es precisamente esto, de cuántos bloqueos indirectos y cuántas asistencias sin balón, digamos, provocas para tus compañeros, pero ha habido en los 2 últimos partidos unas cuantas que ha hecho Stumbris que hablan muy bien de la inteligencia que tiene para jugar al baloncesto. Y más allá de todo eso que comentas, Eugenio, que además es un jugador inteligente y que tiene bastante IQ. Sí, la verdad es que sí. Yo estoy empezando a creer, ¿eh? Bueno, yo creo que nos tienen que demostrar bastantes cosas para eso. Está mutando, mi fe está mutando en creencia, ¿eh? Ojo, cuidado ahí. Ya verás cómo llega el sábado y tal y cual. Antoine. Iba a decir, me fastidia tener que dejaros, pero me tengo que ir, ¿vale? Entonces, hay cosas que son primero, no te preocupes. Es lo que hay, si no queda mucho. Venga, hasta luego, Allen. Muchas gracias. Chicos, un abrazo grande. Venga, un abrazo. Antoine, te iba a preguntar, Charles Barton es un poquito el jugador que estabais buscando y los 2 jugadores que habéis traído, ese perfil, tanto Boone como Joseph, ¿no? Bueno, sí, Joseph es un poco más base puro, más visión de juego, más control, no tanto como Jordan Bone, que creo que se parecería un poco más, ¿no? Un tipo que es un 1-2, casi más 2, que tiene un juego de pick and roll estupendo. Creo que se encajaría un poco más en el perfil de Barton. Pero bueno, sí, parecido. Sí. ¿Estás contento, no? Con estas incorporaciones y con estos 2 últimos partidos. Pues es que la verdad, cuando se ficharon estos 2 jugadores había muchos interrogantes, sobre todo con Jordan Bone, porque había jugado 2 partidos en los últimos 2 años y con una lesión, si no me equivoco, de rodilla bastante grave y con un estado de forma, pues imaginaos, ¿no? Y sin conocer tampoco la primera FEP. Y la verdad es que, no ha jugado mucho, pero el otro día en Coruña, pues en 4 momentos dejó flashes de que es un jugador de una categoría superior por todo, por visión, por calidad, por muchas cosas. Y la verdad es que Joseph, que para mí y para muchos de los que seguimos al Lucentum,
está siendo como... Pues nos hemos enamorado todos bastante de él. Es un tipo con una pausa, parece que lleva jugando en Alicante, no sé, 2 años. O sea, salió en Coruña, templó el partido, templó al equipo, es el tipo de jugador que hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, asiste cuando tiene que asistir, tira cuando tiene que tirar. No es un grandísimo tirador, ¿no? De un porcentajes maravillosos, pero la verdad es que hace jugar al equipo y funciona todo mejor, está funcionando todo mucho mejor y tenemos un margen de crecimiento bastante grande todavía. Y te iba a preguntar por qué tal lleváis esta especie de bipolaridad y de esquizofrenia de una semana quiero renovar a Polanco por 6 temporadas y la semana siguiente le quiero rescindir y que venga otro. Pero claro, es que, ¿qué te voy a decir? Es que eso es Polanco. Sí. Es que eso es Polanco. Sí. O sea, es que... Totalmente, sí. Polanco, es que también hay muchos Polancos. Entonces, hay que quererle como es. Y es un tipo con una calidad tremenda que en Fuenlabrada se juega los 2 últimos triples y gana el partido él solo. En Coruña desaparece y ayer en Palma pues se juega él solo las 2 prórrogas, el último cuarto y es que también pues te gana el partido prácticamente. Entonces, pues estamos en reconstrucción y yo creo que a él también le ha afectado mucho todos estos cambios, ¿no? Pero es que es un jugador que te cambia un partido y vamos, yo y lo digo mucho en redes y lo hablo con gente y digo, vamos, yo no lo tocaría en absoluto. Tú eres polanquista, entonces, ¿no? Sí, yo creo que está la afición de Lucentum dividida, ¿no? Entre los polanquistas y los... Sí, hay un poco de esto. Es como, bueno, ya sabes, bueno, todos sabéis cómo son las redes, ¿no? Una semana tu equipo puede jugar en Euroliga y a la semana siguiente, pues no es ni de segunda fe. Pues con los jugadores igual. Y con un jugador como Polanco, pues es que esto se magnifica todavía más. Pero bueno, Perello lo conoce tanto, que sabe perfectamente dónde, cómo y cuándo. Así que... Es lo que hay. Es lo que hay. Pues nada, vamos a hacer un recordatorio de lo que han sido si lo diré rápidamente. Los resultados y hacemos quinielita de la próxima jornada, si nos importa. Vamos a hacer de la última jornada. Obradoiro le metió una paliza a Cartagena, que madre mía la pinta que tiene Cartagena, 101-49. Le ganó de 51. Madre de Dios. Nuestro partido 75-86. Tizona perdió en casa con Palencia 74-91, 90-74. Ganó Guipúzcoa, Fuenlabrada. La victoria que hemos hablado de Alicante en Palma a Figui con 2 prórrogas, 102-104. Estia Menorca ganó en casa Rosa a Palma en un derbi isleño 89-74. Melilla perdió en casa con Oviedo 79-87. Y Orense 59, Leima Coruña 74. Esto queda una clasificación que sinceramente da la sensación de que el playoff está casi decidido. Yo no sé vosotros qué opináis. ¿Le da tiempo a Orense, a Figui a dar algún susto? Yo no lo veo. Si no me equivoco, hay 2 partidos, ¿no? De diferencia. Con Orense hay 2, con Figui hay 3. Yo lo veo complicado. O sea, evidentemente todo puede pasar, pero no veo ahora mismo Orense, que es el que más cerca está. También es un equipo que está siendo muy, muy regular. Como lo hablamos, me acuerdo, creo que al principio de la temporada, con estas previsiones que hicimos y que acertamos poquísimas, o por lo menos yo. Pero sí que recuerdo que hablé que a mí Orense siempre me ha parecido un equipo que siempre ha tenido como muy buenos mimbres, pero que de una irregularidad tremenda. Entonces, por eso me cuesta pensar que sobre todo porque los que están dentro ya están fuertes y están, yo creo que un escalón por encima. Quizá el que yo veo que pueda estar un poco por encima de lo que es su plantilla, es decir, con un rendimiento extraordinario, pueda ser Alimerca Oviedo,
y que pueda ser el que por plantilla pueda decir, puede... Pero claro, es que está con 12, está bien, no sé, porque Fuenlabrada y Menorca, yo los veo que claramente no van a salir de esas posiciones, Sergio. Sí, parece bastante complicado. A ver, yo creo que para lo que decías tú de poder dar algún susto, en el sentido de en algún momento acercarse a algún partido más y que el equipo de arriba se pueda poner nervioso, pues todavía puede ocurrir. Pero yo creo que lo normal es que las plazas de playoff al final sean las que estamos viendo ya. Es que claro, estamos viendo que Orense, que es el que está ahí, está con una racha de 2 partidos seguidos perdidos. Figui lleva 5 seguidos perdidos. Zamora lleva 3 seguidos perdidos. Claro, es que están en esta racha. Los que están persiguiendo están en esta racha. Entonces, claro. A eso me refería, que si fueran equipos que están como ahí más o menos, pero es que están, ahora mismo van con la flechita hacia abajo, los que están justo ahí para entrar. Bueno, pues vamos a ver. ¿Hacemos un poquito quiniela de la próxima jornada? Venga. Orense Tizona, madre mía. 1. 1. Tenemos Antoine. 1-1, perdón, dije 1. No me había enterado, perdona. Ojo, Ojo el que viene ahora. Ay, Palencia, Leima, Coruña. 2. 1. no tan. Yo, como he dicho, que el que asciende directo es Obradoiro, voy a dar un 1. Hostia. Sergio. Sergio ha Yo dicho creo 2. que un 2. No, lo acaba de decir. 2. Sí. Bueno, pues nada. 2 2 y 2 1s. Movistar Estudiantes, Figui. Yo digo un 1. 1. Tengo la sensación de que jugamos con Figui hace 2 días. ¿No? Bueno, esto pasa por el calendario. Sí, por el calendario asimétrico, ¿no? Que nos crujieron a triples, tío. Sí. Bombino, Vázquez, sí. Bueno, nos metió hasta Escariolo, nos metió 3. Caesa Seguros Cartagena, Melilla, madre mía. 1. 2. Yo voy a dar un 2 con partidazo de Caicedo. Ahí lo dejo. Bueno, ojo. 1. Venga, a ver si Roberto... Y si Caicedo, es que me la voy a jugar, macho. Si Caicedo no está en el quinteto ideal, poco le va a faltar en esta jornada. Ojo el que viene. Alicante, Monbus, Obradoiro. Además voy a ir. Así que 1. 1. Yo es que he dicho que iba a extender Obradoiro, así que voy a hacer un 2. Dale, tú dale al 2. Tengo que ser coherente, Antoine. Sí. No. He dado un 1 a Palencia porque creo que va a ascender Obradoiro. Que no. A veces he pronosticado en contra de Estudiantes yo, así que no hay... Aparte que os digo, o sea, es que yo veo, y es que encima ya Travis Mannings haciendo, no sé, el otro día hizo doble, ¿no? Es que sinceramente, lo digo con toda la sinceridad, me parece un plantillón el de Obradoiro. O sea, es que me parece un plantillón. Sí, con eso poca duda. Pero espectacular, o sea, espectacular. Sí, pero ya estás viendo Coruña, ¿eh? Es que no se le mete mano. Coruña juega muy bien. Coruña está jugando muy bien. O sea, pero me refiero a lo que es plantillón. Coruña para mí es el que mejor está jugando, con diferencia. Eso es evidente. Pero luego yo veo plantilla, que es la paradoja de este juego llamado baloncesto. A mí, a principio de temporada, me dices ¿qué plantilla de las dos te quedas? Y me quedo la de Obradoiro, sin dudarlo. Y sin embargo... Se ha lesionado Mike Spade, ¿no? Sí, creo que tenía algo Mike Spade, sí. Creo que sí. Pero bueno, está Westerman a un nivel tremendo y es que... Ya, pero cuidado con esa baja. No sé si leí que eran semanas, Cuidado con esa baja porque estaba hecho partidos a muy buen nivel, Sí, no, si es que tiene de todo, pero bueno. Partido importante para Oviedo para este playoff, Oviedo Baloncesto Inverredi Guipúzcoa. ¿Qué decís? Difícil, ¿eh? Difícil. 1. Venga, yo un 1. 2.
Hostia, es que no sé qué decir, ¿eh? Es que Oviedo viene de 3 seguidas, ¿eh? Pero Guipúzcoa está también como un tiro. Venga, voy a decir un 2. Así hay 2 unos y 2 doses. Palmer, Cantabria. Uf. 2. Sergio se lanza al 2. 1. Rosa al 1. Sí. 1. Venga. 1. Yo me voy a lanzar al 2 porque dije al principio de temporada que Cantabria iba a estar en playoff. Y que el chino iba a ser MVP. Ojo, ¿eh? MVP de la LED, o sea, de primera. Sí, lo dije, sí. No me escondo. Sí, fue una cagada del tamaño de 2.20, lo que mide él. Fue una cagada del tamaño del Jun. Yo dije que el jugador revelación iba a ser Alonso Grela, que ha durado 4 partidos. No ha durado yo. Bueno, es lo que hay. Y el último partido, ojo, vas a ir, Rosa, Flexicar Fuenlabrada, Estia Menorca. No, voy de viaje el domingo. Iba a ir, pero no, me voy a la ¿Está playa. tu hijo aquí? ¿Vendrá también a este o no? No, a este no. A este no viene. Joder, es que Fuenlabrada sin Iván ha bajado mucho, ¿eh? Yo creo que gana Menorca, vamos, yo un 2. Yo voy a dar un 1 por Iñaki. Es un partido importantísimo para ellos dos, ¿eh? Para estos dos equipos. Está muy bien Menorca. Está muy bien Menorca. Es que tiene un plantillón. Menorca tiene un plantillón. Bueno, pues esta es la jornada. Nosotros, os recuerdo, jugamos el domingo a las 11:30. 11:30. Es decir, luego no tenéis que ir corriendo a comer ni nada de eso, ¿eh? Podéis quedar a comer tranquilamente, podéis tomar un aperitivito antes incluso. No vais a llegar a tarde a casa de vuestra suegra o de vuestro suegro, de los compromisos que tengáis. Cuando a las 11:30 te da un poquito de margen. Antes de cerrar el primer equipo masculino. Si quiere alguien una entrada, yo no voy a estar. Si quiere alguien una entrada, que pregunte por Rosa. No quiero dejar pasar, que lo hemos hablado un poquito antes. Qué gran momento de Lucas Giovanetti, ¿eh? Qué gran momento, qué 2 últimos partidos espectaculares. Tanto el de Menorca, bueno, el anterior a Menorca ya fue espectacular. El de Menorca también y el día de Zamora, 19 minutos, 10 puntitos, 4 rebotes. 2 asistencias que no se las da la estadística oficial. Ojo, 2 asistencias que Sergio las tiene apuntadas. ¿Qué pasa? Estadística oficial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo al momentito de Lucas y ojo lo que llevamos repitiendo desde varios días. Estamos ampliando la baraja. Estamos ampliando la baraja y sobre todo en confianza. Yo hace 3 programas lo dije. Ojo, que Lucas con confianza no es lo mismo que Lucas sin confianza. Y estamos sumando a un Lucas con confianza que nos da una alternativa cuando hacen un 2-1 con Jason, cuando... Ojo, ojo, y hemos sumado al soldado Stumbris. Lo que pasa que, claro, también hay una cosa. Cuando vuelvan todos, no nos salen las cuentas. No cabemos. No cabemos. No cabemos. No cabemos. Cuando vuelva Lotana... Bueno, es que Baulet yo creo que no va a volver. Bueno, sí, aunque no vuelva Baulet, no cabemos. Con Lotana, Hugo y Nian, sobra uno. ¿No? Creo que sí. Sí. Sí, ¿no? Pero... sobra uno. Pero que, uy, Sergio se está guardando algo. Sergio se está guardando algo. Pero bueno, ya no lo digo. Cuando has dicho Baulet no vuelve, ¿no? ¿Has empezado ahí a sonreír? No, Baulet no va a volver. Yo creo que Baulet no le da tiempo, sinceramente lo digo. Ojalá, pero yo creo que no le da tiempo. Sinceramente. Pero bueno, rápidamente, vamos a hablar del... Nada, hablo un poquito del femenino que está en ventanas, que vamos como un tiro, no, lo siguiente, o sea, a ver, jornada 24, voy a poner la jornada bien. Solo voy a decir una cosa, llevamos 6 victorias, no, espera, iba a decir 6 victorias seguidas, sí. Llevamos 6 victorias seguidas, exacto. Llevamos 6 victorias seguidas. Vamos novenas. 11 victorias, 13 derrotas. Estamos a 1 de Baxi Ferrol, que lleva 12, y a 1 de Leganés, que lleva 12. Es decir, estamos a 1 solo del playoff y a 3 del descenso. 6 victorias seguidas. Y lo hablamos la última vez. Vienen partidos tremendos ahora. Vienen partidos tremendos.
Próximo día. Próxima jornada, que es el 22, hasta el 22 de marzo no juegan, porque hay parón de ventanas. Jugamos en casa con Araski. Ojo. Y la siguiente, que será el 4 de abril, ya Semana Santa, jugamos en casa también con Guernica. Jugamos con 2 vascas seguidas, Araski y Guernica. Ojo a las chicas, ojo a Olmo y ojo, no nos den la sorpresa, agradable sorpresa tal y como empezaron, que lo recuerdo, empezamos las 10 primeras jornadas, una victoria, 9 derrotas, Sí. que se dice pronto, una victoria, 9 derrotas. Ojo, este equipo no acaba en playoff, que sería un regalazo espectacular, importantísimo para el club y un regalazo espectacular. Ojalá sea así. Terminamos con Rosa. Leva, rápidamente. Victoria entre Fuenlabrada 90-69. Muy contentos todos, un ataque muy coral, muy bien en el rebote. Y a falta de 5 jornadas, somos terceros, empatados a resultados con primero y segundo. 17 victorias, 4 derrotas. ¿Algún destacado, algún debut interesante? Algo que... El otro día destacó a Adama Traoré, 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, un tapón, 3 mates y 6 faltas recibidas para un 22 de valoración. Y valoraron por encima de 10 Miguel Sola, Felipe, Andrés y Jailé Aparicio, que hizo un partidazo Jailé. Y el sábado... Aparicio, joder, 16 puntitos de Aparicio, ojo, en el EVA. Sí. Y el sábado nos enfrentamos en el Magariños a la Roda, o sea, partido que enfrenta a tercero contra segundo. Por cierto, hemos hablado poquito, vamos a darle este ratito a Andrés Amón, que por cierto en el EVA jugó 17 minutos, 10 puntos, 13 rebotes. El otro día debutó, 2 puntitos, 2 rebotes. Yo quiero ir con pies de plomo, porque es un jugador muy joven, muy joven. Muy grande. Muy buen debut. Sí. Es muy grande, es un jugador inteligente, se le ve en la cancha que es un jugador inteligente, pero es un jugador muy joven. Tengamos mucha paciencia con él, ¿no, Sergio? Sí, yo ya he dejado el mensaje alguna vez, que pues eso, lo hemos dicho, que a mediados de temporada pasada estaba jugando U22 en Madrid, que los interiores grandes necesitan a veces un poquito de tiempo para terminar de desarrollarse táctica y técnicamente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sus minutos con el primer equipo, que bueno, han sido muy escasitos, pero ahí van estando, no ha dejado malas impresiones. Ha parecido mostrar que en la situación en la que ha estado el equipo, ¿no? Con todas las bajas interiores, si necesitas que te salga 5 minutitos, que intente molestar ahí un poco bajo el aro, que te ayude en el rebote. Bueno, eso son cosas que pueden hacer, pero yo repito que si un día las circunstancias exigen que de repente juegue un poco más y en ese tiempo de repente pues se le ve un poco superado por alguno de los pibos de la competición, que la euforia no se dé la vuelta y de repente nos pasemos en la crítica, ¿no? Creo que hay que contemporizar mucho las sensaciones con él, que obviamente esas condiciones son muy poco comunes en el básquet español y eso le da un valor muy alto como jugador como proyecto en un medio plazo, pero bueno, que hay que ir cumpliendo un poco paso a paso, que la verdad es que... 2007, ¿no? Es 2007, creo. Sí. Además, juraría que de finales de año. Felipe entonces, y él es 2007. Eso es muy joven. Él es, mira, oye, os lo voy a decir porque lo tengo aquí mismo. Él es 2007. de 21 de noviembre de 2007. Noviembre 2007. Entonces, la verdad es que muy contento por ver que estos minutos con el primer equipo ha dejado buenas sensaciones, que ha podido encontrar su par de canastas, que parece que por todos los mensajes que llegan, entrenar con el primer equipo ha sido un empujón grande para él, pero bueno, con un poco de calma, que yo creo que es lo que demandan siempre estos casos. Oye, ¿y Simón ya está jugando con él? Sí, está jugando. ¿Bien? No he visto. Sí, todavía con tobillera, todavía le vi el otro día. Tardará un poquito, yo creo, en volver
a tener ritmo completo, pero está ya jugando. Sí, Os iba a decir, te iba a decir, Sergio, me he fijado que Shilb, no sé cómo se pronuncia. Él es estadounidense, Sí. pero su padre era checo, ¿no? Su padre era estadounidense con pasaporte checo también. Y jugó vale. para Okay. República Checa. Y parece Okay. que su caso va a ser un poco el mismo. Él es Dime, Rosa, dinos. Que es más fácil llamarle Jadín. Ah, sí. Jadin, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Joder, es que no le pillo el punto. Creo que es Shilb. Es verdad, es SCHILB. Ahí en medio, sí. Sí, bueno, está también sacando sus minutitos con el EVA ya, que sí, suelen ser pocos, pero suelen dejar muchos puntos. Bueno, 8 puntos, 2 rebotes en 9 minutos. El otro día hizo Jadin Shilb. Muy buen partido y partidazo de Felipe Díaz también, Rosa, 21 puntos, 8 rebotes. Un partido muchos... Yo creo que le va a venir muy bien los entrenamientos con el primer equipo. Está Perico lesionado, Perico Robles está lesionado, no jugó el otro día. No sé si jugará. Por cierto, siempre lo quiero decir y siempre se me olvida. Un mensaje y una felicitación desde aquí a Pedro Robles, senior, porque sus comentarios en televisión como comentarista de partidos de baloncesto me parecen extraordinarios. Y lo quiero decir, que siempre se me queda dentro. Así que nada, bueno, pues nada, volvemos la semana que viene. Muchas cositas, hoy un programa muy completo, hemos traído de todo. Antoine, ¿qué tal ha ido esta semana? Que sé que la tenías con mucho jaleo. Sí, mucho... ¿Bien? Sí, bien. Mucho jaleo, pero bueno. Pero del bueno, ¿no? Me alegro. Rosa, contigo hablé, sé que estás bien. Sergio, ¿ha habido algún viaje? Pero todo bien, ¿no? Sí, de ida y vuelta permanente, pero bien. Igual que Antoine, por buenas razones. Pues me alegro muchísimo. Y nada, volvemos la semana que viene. Os recuerdo eso, este fin de semana. Bueno, perdona, Rosa, no hemos recordado el partido del EVA de este fin de semana. Sí, la Roda. La Roda, perdón, he sido yo que no me he enterado. Que he dicho yo tercero contra segundo, la Roda. Vale. Magariños, sábado. La Roda sí quiere ascender, otra vez. Vale. Perdona, Rosa, que como yo no me he enterado, sábado, Magariños, 9:30. 20:30. 8:30, ok. Y el primer equipo, Movistar Arena, 11:30 el domingo. Antoine, ¿te quieres pasar o no? Voy a Alicante precisamente a ver. Es verdad, claro, si te vas a Alicante. Es verdad, a las 12:30 el domingo. Es verdad, cierto. Pues nada, esperemos volver con 2 victorias, con buenas sensaciones, con buen debut de Charles Barton, con Luca Giovanetti en alza, con la vuelta de Lotana, etcétera. Esperemos volver con todo eso la semana que viene. Esperemos volver con un gran partido de Lucentum Alicante contra Monbus Obradoiro, a ver si Antoine puede estar con nosotros. Y una jornada muy interesante, con grandes partidos y con muchas cositas. Espero que estéis bien. Llega la primavera, llega el sol, llegan las clásicas del ciclismo, que yo sé que tenemos oyentes muy aficionados al ciclismo, porque me lo han dicho. Vienen ya las clásicas. Está Pogačar a tope, está Van der Poel a tope. El ciclismo está ahora mismo exultante con todas las grandes clásicas. No os perdáis ni una, porque son una auténtica maravilla. Disfrutad de esta primavera, disfrutad de la exuberancia, de cómo va a explotar todo. Cuidaros los alérgicos, porque va a ser la leche con todo lo que ha llovido, y que brote la primavera dentro de vosotros, igual que toda la sangre brotando por vuestras venas al compás de ese corazón excitado por la felicidad, el amor y la alegría. Venga, que es primavera. Adiós.